o sea, yo nunca había sentido el sentimiento que sentí cuando terminé. O sea, fue como una descarga de adrenalina, como cuando vas a una montaña rusa y tú llegas, subes y cuando bajas sientes ese vacío. Prácticamente me pasó lo mismo. Yo llegué, estaba frente a ese público, di la charla, era una charla de 30 minutos y la terminé. Y luego yo llegué y abracé a todos y estaba con esa descarga de adrenalina de que ya lo hice, o sea, lo logré, yo lo logré, o sea, una persona introvertida, logré pararme frente a ese público, dar mi charla y entregar ese conocimiento que, o sea, no estaba hecho, era una idea muy loca mía que mezcló Angular, mezcló también la parte visual, la usabilidad, la experiencia de usuario y todo eso junto lo expresé para entregar ese conocimiento de que era posible. Hello World. Hola y bienvenidos a Podcast de FreeCodeCamp en español. Yo soy Rafael Hernández y hoy tengo el gusto de presentarle a una invitada muy especial, originaria de Colombia. Ella es Vanessa Aristizábal. Vanessa es una destacada desarrolladora de software que ha superado numerosos desafíos en su trayectoria, desde abrirse camino en el entorno dominado por hombres hasta luchar con el síndrome de impostor. A lo largo de su trayectoria, Vanessa ha demostrado determinación, logrando no solo entrar en la industria tecnológica, sino también convertirse en una voz inspiradora para otros. Su compromiso con el aprendizaje continuo y su pasión por compartir conocimiento la ha llevado a ser una referencia en la comunidad tecnológica, especialmente para las mujeres latinas que enfrentan retos similares. Hoy compartirá increíbles historias y las lecciones que ha aprendido en su camino. Así que sin más preámbulo, les presento a Vanessa. Vanessa, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Realmente para mí, por así decirlo, es un honor porque siempre he estado siguiendo mucho la plataforma y siempre la recomiendo cuando doy charlas, cursos. Entonces, estar aquí hablando de mi trayectoria realmente es para mí muy gratificante. Bueno, para mí es gratificante ser esa persona que puedo hacer el puente de poder traer tu historia, tu trayectoria a la comunidad y especialmente el poder inspirar a otros. Y tu historia es muy inspiradora. Tuve la oportunidad de leer y también escuchar entrevistas que has participado y creo que algo que he podido ver es que todos tenemos cosas difíciles que pasamos. Sí, hay decisiones y todo, siempre lo he comentado, pero hay algo más que yo creo que no se comenta mucho, que es el poder saber de que el seguir perseverando, viendo otras maneras, da oportunidades también, no solamente las oportunidades que tú te das, pero en tu caso te hubieras quedado el simple hecho de aprender programación, agarrar tu primer trabajo y hubiera estado todo, ¿verdad? Trabajar y hacer lo que normalmente muchos hacemos, trabajar, hacer tu trabajo y recibir un cheque y todo eso, pero tú has seguido más allá, has no solamente Google Expert, también has estado en conferencias, has estado compartiendo conocimiento y yo creo que eso es muy admirable porque eso te lleva más allá y claro, te expande las oportunidades que tú también te estás dando. Así que muchas gracias nuevamente por estar aquí. Quisiera darte la oportunidad, si brevemente puedes decirnos tus responsabilidades, tu rol y en dónde estás ahorita. Bueno, yo en la actualidad trabajo para una empresa que se llama Gorilla Logic. Digamos como la mayoría no es una empresa local, es una empresa de Estados Unidos, tiene una sede en Medellín, que es en la sede en la cual actualmente trabajo. Mi rol se llama Senior Web Developer en la compañía, pero trabajo para un cliente de Estados Unidos, que bueno, el nombre del cliente sí no lo puedo decir, pero para ese cliente yo soy Frontend Developer. Entonces, mis responsabilidades prácticamente son desarrollar componentes o en este momento, como el cliente tiene muchos sitios, entonces me toca hacer la parte de la maquetación del sitio, trabajar la parte de la accesibilidad y bueno, y estar constantemente hablando mucho con el cliente, con el equipo de UX y bueno, y con mis compañeros con los que trabajo directamente para, digamos que trabajar en conjunto los diferentes tareas o componentes que nos pongan a hacer. Excelente. Bueno, una de las cosas que he podido escuchar es de que ahorita estás enfocada en frontend, que tú tienes experiencia
en todo full stack. Y claro, estás senior. Um, Empecemos con, hay una historia por qué llegó al front-end, pero ¿cómo comenzó tu trayectoria con programación? ¿Cómo fue el principio? Si te puedes recordar, ya sea en tu niñez o a una persona que te inspiró a entrar a la curiosidad por aprender de tecnología en general o programación específico. Bueno, digamos que yo soy una persona muy curiosa, por así decirlo, y yo desde que era muy niña, bueno, yo me creía grande. Y yo, digamos que tenía por ahí 10 añitos y iba al centro de la ciudad sola y iba a la biblioteca, que era el único lugar donde tenía computadores, y allá iba y exploraba y me mantenía siempre con un computador que nos los prestaban en ese momento. Y lo curioso es que en el computador yo lo que hacía era, en esa época existía Altavista, que era Mm, como de los primeros buscadores. Entonces me mantenía buscando imágenes de anime porque siempre he sido fan del anime. Entonces buscaba porque a mí me gustaba mucho dibujar y pensaba que me iba a convertir en una ilustradora, en una diseñadora gráfica, porque para mí en esa época el diseñador gráfico era el que ilustraba, el que hacía el anime y el manga. Entonces yo quería enfocarme en eso. Y bueno, a mí me gustaba mucho leer y en la biblioteca siempre iba en todas las secciones, iba a buscar más información de los computadores, me mantenía leyendo. Yo siempre me he dicho que soy ratón de biblioteca, porque me ujú. encanta estar en bibliotecas y me encantan los libros. E incluso colecciono libros y en este momento colecciono libros de tecnología. Entonces, bueno, eso fue como el primer acercamiento. Ya cuando estaba en el colegio, yo estudié en un colegio que tenía medias técnicas y la técnica que tuve la oportunidad de estar era en electricidad y electrónica. Mm, Entonces prácticamente me tocó aprender cómo, digamos, soldar circuitos electrónicos e incluso cómo armar la parte eléctrica de una casa y mm, cosas por el estilo. Entonces aprendí muchas cosas de la parte de controladores y así. No había en esa época algo de sistemas, sí nos llevaban obviamente a los computadores y había una clase donde un profesor nos ponía a abrir el computador. Entonces mm. yo, claro, yo llegaba y me mantenía como que bueno, apuntando cada cosita y viendo qué es lo que tenía. Y cuando tuve mi primer computador, que me lo compró mi papá, yo pues estaba feliz abriendo, metiéndole cosas, sacándole cosas, que instalando una unidad de CDs, cuanta cosa pudiera, y cuando llevaba a un técnico o lo llevaba a arreglar, veía todo lo que hacían. Entonces yo lo replicaba en mi casa y siempre instala el sistema operativo, entonces yo hacía yo las actualizaciones, empecé ya después más adelante dando soporte técnico a otras personas y bueno, y por ahí digamos que empecé, aunque yo quería mucho como enfocar en la parte gráfica porque siempre me ha gustado lo Sí. visual. Pero mi papá fue una persona que desde ahí, digamos, que cuando yo tenía que estudiar en la universidad, me dijo que tenía que estudiar o la carrera que él quería que no pudo hacer, que era medicina, que era el Mm, sueño de él y que obviamente el sueño de los padres a veces se lo quiere transmitir a los hijos. Entonces, que si yo quería a estudiar medicina o una ingeniería. Entonces yo le dije, medicina no, porque honestamente nunca me ha gustado las ciencias de la salud y ni nada que ver con un ser vivo, porque realmente no sería capaz de que en mis manos esté el ser vivo y que no, yo prefiero las máquinas, al menos la máquina se puede reparar, si no ya no hay problema, pero no es un ser vivo. Entonces, entre las opciones que me dio mi papá de ingeniería estaba electrónica, electricidad y ingeniería de sistemas. Y mm. como yo ya estaba arreglando computadores, yo dije, no, pues aprendamos mejor a arreglarlos. Entonces estudiamos sistemas sin saber que eso no tenía nada que ver con arreglar computadores, sino la parte del software. Ujú. Entonces yo dije, metámonos en esa porque obviamente ya, digamos que a mí me gustaba mucho, ya los computadores, me había acercado por el anime, yo veía mucho anime, muchas series de Transformers, de robótica, yo decía, no, metámonos aquí, que esto a mí me gusta y bueno, no es como que me están obligando a escoger algo que realmente es desconocido para mí y bueno, así fue que empecé a estudiar la carrera y siempre he seguido motivada aprendiendo en ella. Muy interesante que, bueno, quiero comentar que la palabra curiosidad siempre ha salido en lo que es las entrevistas. Yo creo que es fundamental.
el tener la curiosidad, el poder experimentar, tener esa, um, sí, es tener esa curiosidad por qué es lo que hace que esto funcione. En tu caso empezó por anime y sé que mencionaste que anime tal vez también dio esa parte donde te dio el coraje de seguir adelante y no darte por vencida. Entonces, yo creo que siempre hay algo que nos motiva. En tu caso esto fue. ¿Cómo fue para ti ya entrando a este mundo de tecnología, ya en sistemas? No era necesariamente lo que había estado aprendiendo, ensamblar, pero ahora es más sistemas. ¿Cómo fue a los principios? No sé si fue ahí cuando empezaste a aprender PHP, pero ¿cómo empezó ya? No sé si fue difícil o fue algo que te despertó algo más por seguir aprendiendo. Bueno, ya en la universidad, o sea, PHP sí fue uno de los lenguajes que nos Ujú. enseñaron, pero en la universidad enseñan muchos lenguajes. Sí, sí, sí. Entonces, como que el de moda, entonces enseñan unos también viejitos, enseñan entre los últimos, y bueno, el de moda era PHP. Y antes de PHP pasamos por Java, C++, Sí. hasta Visual Basic, Visual Fox Pro, que en ese momento se usaban mucho en el mercado. Y de todos Ujú. ellos nos enseñaban a hacer diferentes cosas. Entonces, bueno, digamos que no puedo decir que a alguno en específico me haya dado dificultad, porque en realidad la base fue algoritmos. Entonces, primero nos Mm. enseñaron algoritmos y lo curioso fue que a mí no me dio dificultad los algoritmos y me fue muy bien. Y yo hacía los ejercicios, siempre me mantenía, como siempre digo, como ratón de biblioteca. Yo iba a la biblioteca, prestaba cuánto libro había de estructura de datos, cuánto libro había de algoritmos y me sentaba a hacer los ejercicios que el profesor nos había colocado, a hacer las pruebas de escritorio, que en esa época, y digo ahora, o sea, cualquiera que en ese momento está aprendiendo, o sea, las pruebas de escritorio, eso prácticamente es como lo que nos ayuda realmente a entender mejor el proceso. Y yo hacía en el papel, la prueba de escritorio, todo, y así empezaba. Me iba muy bien, e incluso los compañeros me pedían ayuda. Y algo curioso que no mencioné, que también me sorprendió y venía desde el colegio, es que en el colegio las mujeres no estudiaban las medias técnicas ni de electricidad, ni de Mm. electrónica, incluso había una de banistería y habían pocas mujeres, todas se iban para la parte de comercio a aprender mecanografía y a aprender, digamos, nociones de cómo es que sería la parte comercial, pero éramos dos, tres siempre en Ujú. esas técnicas que eran más como la mayoría eran hombres. Y lo mismo pasó en la carrera de sistemas, solamente éramos tres mujeres. Y yo me sorprendí porque, o sea, solo tres mujeres y el resto eran hombres. Y las compañeras prácticamente en el primer semestre se salieron, o sea, no Mm. desearon continuar porque Mm. les dio muy duro Sí, algoritmia. sí. Ellas sentían que no eran buenas en matemáticas, entonces con la algoritmia decían, no, no, es que esto no es para mí y se salieron de la carrera. Y bueno, yo sí continué en la carrera, así hubiera sido la única mujer, pero la universidad, digamos que tiene una forma en que si empiezas con una tecnología, puedes escalar a carrera. Yo siempre empecé y terminé con ingeniería, pero otras personas empezaron con tecnología, entonces ya casi como en los últimos semestres ya habían un poquito de más mujeres, pero igual seguía la mayoría de hombres. Entonces es algo que me sorprendió mucho porque igual la dinámica cambia un poquito, Sí, porque sí, sí. obviamente es más público masculino, incluso Ujú. los profesores, hubieron profesores que a la forma de explicarnos conceptos, como que sentían que no habían mujeres y hablaban tan libremente que se sentía un poquito ofensivo, Mm. pero digamos que uno como estudiante, uno dice, bueno, es el profesor, no podemos hacer nada, es escuchar la clase y aprender, pero sí hubieron Ujú, situaciones ujú. incómodas para las mujeres desde el aprendizaje. Entonces, bueno, ya digamos que llegando a la pregunta que me hiciste de PHP, cuando realmente vi el... mi gatica Sí, se sí. escucha por ahí. Bueno, cuando me llegó el momento de aprender PHP, eh, digamos que me gustó mucho porque era la parte de la web Ujú. y yo ya con otros profesores ya habíamos
como empezaba con el HTML, el CSS, no mucho con JavaScript, porque curiosamente no era como el énfasis. Ujú, Sí ujú. habían una que otra línea, pero no explicaban tan al detalle, uno sí aprendía algunas etiquetas, que era lo que había en ese momento, es que no había tanto como ahora. Y igual eso se aprendía y a mí me iba muy bien, o sea, en general a mí me fue muy bien. Yo tuve la oportunidad incluso de dar el discurso de graduación de Ujú. la carrera en sistemas por mi desempeño y digamos que también fue para mí un honor el haber podido también dar el discurso. Yo era muy introvertida, así que prácticamente yo me paniqué en ese discurso y estaba muy nerviosa, o sea, ni siquiera era capaz de mirar al frente a los compañeros, era pegada del discurso y solo leyendo, pero fue una muy buena experiencia y ya cuando empecé a buscar trabajo me di cuenta que muchas de las cosas que nos habían enseñado, aunque eran muy básicas, no me ayudaban tanto para enfrentar ese Mm, desafío que eran esas entrevistas y esas sí, sí. pruebas y lo que esperaban de los roles. Entonces fue un choque completamente. Bueno, interesante algo que quisiera preguntarte. No es la primera vez que he escuchado de que el número de mujeres en la industria, especialmente mucho antes, que yo sé que se da todavía en la escuela, es muy, muy bajo. Eh, en tu caso, tú tenías a tu papá que te inspiró, que te dio esas opciones. ¿Crees que si no hubieras tenido tu papá como influencia, como alguien que te dio en este caso estas dos opciones y tú elegiste por ingeniería, no hubieras ido? Porque me imagino que tú ya tenías este concepto, ya que estabas interesada, la curiosidad por eso, pero no sé si hubieras tú superado o tenido el mismo entusiasmo, porque me imagino que alguien más tuvo que haber dado influencia a estas compañeras, pero no la misma magnitud o de la misma manera que tú tuviste. En caso, yo sé que hay muchas diferencias. Tenías ese empuje tú de ir a la biblioteca, pero ¿crees que había algo importante de tener tu papá como alguien que te estaba apoyando en ese sentido a ir por este tipo de carreras y tal vez no el típico que es ser secretaria, y no mencionaste cosas más en el comercio que en ingeniería? Bueno, es muy curioso porque de lo que me preguntas, y incluso mencionó la parte de secretaria, aquí en Colombia, el 26 de abril es el Día de la Secretaria y Mm, justamente es mi fecha de nacimiento. mm, Entonces mucha gente decía, no, es que vas a ser secretaria porque no, naciste el día de la secretaria. Entonces fue muy chistoso porque en esa época siempre las mujeres, eso era como el enfoque, de estudiar comercio, ser sí, sí. secretarias, como que era, incluso en el colegio siempre era como que un poquito el enfoque. Pero digamos que a mí me gustaba mucho como investigar, indagar, y en el mismo colegio tuvimos la oportunidad de explorar el ir a otras universidades Mm, y conocer cuáles eran las carreras que brindaban, el pension. Obviamente yo también miraba las de diseño gráfico porque pues pensaba en mis adentros que eso era la parte de ilustración ujú. y bueno, pero la parte de sistemas, yo siempre miraba el pensum de sistemas. Yo no entendía qué estaban diciendo ahí porque nunca había visto ninguna de las materias, pero de todas formas yo decía, no, pero pues bacano. Bueno, ese término aquí es como algo muy, muy bueno. Entonces yo decía, no, se ve como interesante y veía los campus. Aquí habían universidades públicas a pues, donde nos llevaban y una que otra universidad privada. Y curiosamente, otra influencia para mí, que el anime siempre ha estado en mi vida, es que en esa época se reunían mucho a hacer proyecciones de anime en la Universidad de Antioquia y yo iba allá a ver las proyecciones. Entonces, eso también como que me ayudó como a decir, no, yo quiero estudiar en esta universidad y era como el enfoque que yo quería. Y yo me presenté y no pasé. Y luego otra universidad que también me gustaba, me presenté y tampoco pasé. Y yo era como que no, las dos universidades que yo quería no pude pasar el examen de admisión. Eran realmente, o sea, el puntaje que se requería para pasar tenía que ser muy alto y no había logrado ese puntaje. Entonces yo decía, no, es que yo quiero estudiar. O sea, mi visión desde niña
siempre había sido que yo quería estudiar. O sea, no era como que, yo quiero ser una ingeniera. O sea, yo sí decía, sí quiero ser arquitecta. Nunca dije, quiero ser ingeniera, no sé por qué arquitectura. Y también quería estudiar arqueología, un montón de cosas y hasta artista. Pero yo tenía claro desde chiquita, desde que era niña, que quería ser profesional. Y cuando yo estaba en el colegio, ese era mi enfoque. Yo decía, yo quiero estudiar, yo quiero estudiar. Y si mi papá no me hubiera dado la oportunidad, incluso mi papá, la universidad que tuvimos la oportunidad de que yo estudiara fue porque a él del trabajo le hacían un descuento exactamente en esa universidad. Y ese descuento era demasiado bueno para nosotros, aunque fuera una universidad privada, que pues obviamente no era de las más reconocidas, pero igual iba a estudiar. Y yo decía, no, no importa dónde voy a estudiar, y así no sea la universidad que yo quería estudiar, yo quiero estudiar. Yo quiero estudiar y yo quiero ser profesional. No sé a dónde quería llegar en ese momento, pero esa era mi visión y mi enfoque. Entonces era curioso porque siempre era eso y a pesar de la parte social que pues digamos que Medellín en esa época fue de mucha violencia, las mujeres en esa época obviamente pensaban en que solamente, y compañeras mías, solo pensaban en el hecho de que querían tener hijos, que querían conseguir una estabilidad económica con una pareja, pero yo no quería eso, o sea, yo quería era poder estudiar y tenía de ejemplo a mis padres, que no fue algo fácil para ellos, nosotros nunca fuimos ricos, tuvimos situaciones económicas realmente muy fuertes y eso como que me hacía impulsarme en que no, yo quiero estudiar y yo quiero salir adelante, quiero ayudarle a mi familia. Entonces eso también fue como esas ideas, como la Ujú. motivación para poder seguir y lograr buscar oportunidades, porque no las tenía, a pesar de que fuera muy buena estudiante, nunca logré conseguir una beca en los colegios o donde yo estudiaba, no las daban, no tenían como esas opciones, entonces me tocaba igual seguir esforzándome y buscar en algún momento que en alguna ocasión llegara una oportunidad, Mm. pero o buscarlas. ¿Tú crees que eso que comentaste, el saber de que tenías esa hambre por estudiar, saber de los sacrificios que tus papás hicieron y las situaciones que ustedes tenían en diferentes etapas de su vida y tener esta oportunidad del descuento, ¿tú crees que fue motivo también de tú seguir adelante a pesar de las dificultades, no solamente no tener becas, pero como mencionaste, me compartiste, el tener, ser el número, tal vez una de toda la clase, mujer, y tener a profesores que tal vez no te, no reconocían también que había mujeres o diferentes cosas que tú enfrentaste, no solamente en la universidad, pero en el trabajo. ¿Tú crees que eso fue motivación o no solamente le das crédito al anime? No, yo le doy crédito al anime, pero también, también digamos que a las diferentes situaciones, porque o sea, digamos que yo he visto cómo estamos socialmente Ujú. y no a todas las personas obviamente están las oportunidades y es muy difícil a veces por el lugar donde nos creamos o no tener esa persona que nos guíe y nos motive para buscar otras oportunidades, así no se nos presenten. Entonces, digamos que a pesar de que yo no tuve esas oportunidades, no sé, yo igual como que tenía esa fe o esa creencia de que las iba a encontrar. O sea, como a veces dicen, si una puerta se cierra, otra se va a abrir. Entonces siempre nos enseñan este tipo de mensajes y obviamente otra cosa que yo no conté, muchos de los colegios y escuelas donde yo estudié eran como una influencia católica. Entonces obviamente siempre estaba esta parte espiritual o siempre estos mensajes que no los decían, sea en el sermón de una misa o algo por el estilo que yo siempre llevaba para mí, yo decía, no, o sea, tengo que seguir y mi mamá siempre ha sido una persona muy positiva. Entonces, siempre ese positivismo de mi mamá, a pesar de que mi mamá no tuvo oportunidad de estudiar una carrera y otras cosas, pues que ella sí tuvo con más dificultades, como el hecho de yo ver el ejemplo de ella, ver, por ejemplo, mi papá que
mi papá era el único que tenía carrera de su familia, de Ujú. sus hermanos, fue el único, y inspiró incluso a un tío hermano de mi mamá a también hacer carrera, y él también era el único que tenía carrera. Wow. Entonces el hecho de yo pensar que iba a ser, imagínate, la única mujer de la familia con carrera profesional y ser una de, ya hablando de mis abuelos y así, poder dar como esa oportunidad, dar ese ejemplo, y yo he visto que he sido motivación para primos, para mi hermanita, para que ellos también quieran seguir y buscar oportunidades. O sea, eso fue también algo que me ayudó mucho a Eh, motivarme. Sí, sí, sí. Y eso es algo que también creo que en alguna ocasión hemos comentado de que el programación o en general, al tener una carrera, no solamente abre puertas a uno que la ejerce o que se da la oportunidad, pero también generacional, ¿verdad? Y eso es lo que estás hablando tú, el poder ser influencia a tus primos, a familia. ¿Cómo, ya hablando, mencionaste familia, tu mamá incluso? ¿Cómo fue para ellos el ver ese crecimiento para ti, el poder tú ya graduarte y ver Vanessa exitosa o con las cosas que has podido alcanzar? No solamente el poder superar todos los desafíos a pesar de no tener las oportunidades, pero el simple hecho también de poder llevarlo más allá. ¿Has podido tener tú re- recibir comentarios o ver cómo ha aceptado tu papá esto, cómo ha sido para tu mamá, que en el caso, ¿verdad? Tú te diste la oportunidad, algo que ella tal vez no se dio, no tuvo la oportunidad de hacerlo. Bueno, sí, sí he escuchado comentarios. Digamos que pues mi papá falleció hace 12 años, entonces no tuvo la oportunidad de ver Ujú. hasta dónde yo he llegado. Pues uno dice, no, está en el cielo, no sé dónde esté, pero no alcanzo como persona viva a Sí, verlo. Pero sí. mi mamá sí me dice que está muy orgullosa. Y bueno, otra cosa que es muy curioso, que es algo que para mí pesa, pero el hecho de cuando mi papá falleció, eso fue una forma también de impulsarme a mí y cambiar una forma de pensar y llegar como a impulsarme también en sacar más adelante la carrera de desarrollo, porque pues mi mamá no tenía carrera, yo en la época que falleció mi papá estaba casada y en esa época pues mi papá fallece, mi hermanita está estudiando, entonces yo fui la única a la que él le pudo dar carrera, entonces también sentía como una obligación como hija de también ayudar a mi familia, de ayudar a sacar adelante a mi mamá y a mi hermanita y también que con esa carrera lograr hacer algo. Y lo curioso es que yo no había logrado conseguir trabajo como desarrolladora de software en esa época porque era muy difícil, porque primero Sí. yo era mujer, no había salido de una universidad que tuviera renombre y aquí contrataban solamente como, usted es de esta universidad, sí, venga, o sea, prácticamente era como la entrada para ellos. Entonces, en cambio a mí, yo no tenía esa oportunidad y aunque como uno llegaba a la entrevista y uno se presentaba a la entrevista y era como que, bueno, ¿será que ella sí sabe? Entonces llegaban, hacían unas pruebas que en ese momento a mí me bloqueaban y no era capaz, era algoritmia y yo sabía, yo he hecho esto porque no he sido capaz Ujú. y no respondía a las entrevistas y bueno, no pasaba. Entonces tuve que trabajar en lo que se pudo mientras resultaba algo que sí fuera de software como era lo que era el énfasis prácticamente de la carrera. Y bueno, y yo lo digo, siempre traigo pues, o sea, a colación lo de mi padre, es porque, bueno, o sea, yo no había conseguido, pero cuando mi papá fallece y yo veo la situación en la que estamos económica y situación en general, eso como que hizo a mí un despertar en que no, yo tengo que conseguir trabajo, o sea, no sé cómo, pero tengo que conseguir y va a ser en software. Y fue algo que me cambió a mí la mentalidad y me dio más motivación y buscar opciones, empezar a presentar más entrevistas. Y ahí fue cuando encontré o sea, mi primer trabajo, fue curioso, fue como el primer mes después de que falleció mi papá, o sea, yo no tuve tiempo de hacer luto, duelo, ¿no? Eso lo estaban haciendo mi mamá y mi hermanita, pero yo no me podía derrumbar porque, o sea, no podíamos hacer nada, teníamos que seguir. Sí. Entonces,
No, ahí ya busqué y encontré a alguien que me diera la oportunidad, como no era bootcamp, pero era como un periodo de prueba. Me dijeron, te damos 15 días y en estos 15 días vamos a ver si aprendes. Era PHP, curiosamente, pero lo que yo sabía de PHP no era lo que ellos necesitaban, porque lo mío era muy básico, ni siquiera Ujú, había aplicado PHP en programación orientada a objetos. Para mí, programación orientada a objetos era algo que me enseñaron en el colegio, así como por encimita no comprendía muy bien y me basé sobre los libros y presenté un trabajo para pasar materia, pero no comprendía bien los conceptos, qué ujú, ujú, son, pues realmente qué era eso. Y ya en ese trabajo me explicaron de programación orientada a objetos, me explicaron cómo trabajar con PHP, incluso ellos trabajaban para dar soporte al soporte de hardware, porque era, digamos, unos frameworks que se basaban en PHP y todavía se basan en PHP, que eran como Sendex, Kayako, que prácticamente lo usan a nivel mundial para dar soporte técnico en las empresas. Y ujú. ahí empecé esa experiencia de trabajar para empresas extranjeras, porque ellos trabajaban para empresas de todo el mundo, trabajaban para empresas de Australia, de Estados Unidos, y yo a veces tenía que no hablar por teléfono, pero sí escribirle al cliente de Australia, decirle, vea, ya le hice la página. Y curiosamente, como a mí siempre me gustó la parte visual, siempre empecé a leer y a explorar por mi cuenta cómo funcionaba Photoshop, y entonces vieron en el trabajo que yo tenía habilidades de maquetación, y por ahí fue como que no, va, usted la vamos a empezar a maquetar y diseñe esta página y hágalo así. Y así empecé a punta de Paint, porque yo no sabía manejar otra herramienta y Photoshop se necesitan licencias. Entonces, a punta de Paint creaba los mockups y luego llegaba y pasaba eso a HTML, que sí es incómodo pasar de Paint a HTML porque no puedes copiar y pegar el CSS, pero Sí, yo no sí. sé, yo llegaba y hacía magia y entregaba los trabajos y eso quedaba perfecto de lo que necesitaban. Y entonces así fue que empezó también mi primera experiencia con PHP y experiencia de software en general. Wow, wow, wow. Bueno, primero que nada, también lamento la pérdida de tu papá. Y mencionaste que eso fue también algo que despertó en ti el seguir. Y mencionando ya tu experiencia, tu primer trabajo, y algo que quisiera que expandieras es con respecto a la demanda y el salario también que pagaban a las personas que trabajaban en esto, porque claramente había una demanda de otras áreas que no y pagaban mejor. Por eso fue una de las razones que fue difícil para ti encontrar trabajo. Pero, qué era lo que había más en demanda y tú qué otra cosa crees que fue difícil encontrar tu primer trabajo? Bueno, en esa época el trabajo, o sea, en general, la carrera que mejor ganaba era medicina. Y en Ujú, esa época todo el mundo quería ser médico. Nadie quería, o sea, nadie quería estudiar sistemas, nadie, porque sistemas pagaba muy mal. mm, Entonces, y pues es la carrera del futuro, es lo que ahora vemos que sí, todo el sí. mundo estudiando lo que sea se pasa a la parte de sistemas. Y, o sea, los salarios eran muy malitos, así fuera que como yo tuve la oportunidad de trabajar en mi primer trabajo, el salario no era muy alto del salario mínimo en esa época en Colombia. Mm, Entonces, en cuanto a dinero, pues, o sea, yo no pensaba en que no me voy a volver rica trabajando en esto, no, yo pensaba en que no importaba que ganara poco, poco a poco iba cogiendo experiencia ujú, y iba a seguir ascendiendo, iba a seguir pues mejorando en mi trabajo. Y así lo fui haciendo, o sea, mi salario realmente, pues de cuando yo empecé y ya después cuando me hicieron un poco el aumento, en esa época eran como, prácticamente me ganaba como un poco más de 2 salarios mínimos de ujú, lo que era en esa época, pero igual a mí no me importaba, eso me ayudaba a mí para pagar las cuentas, para al menos estar bien con mi familia. Entonces, eso era como mi foco, como tratar de buscar esa estabilidad de mi familia y ir creciendo profesionalmente, porque, o sea, no puedes esperar que por el hecho de que en este momento sepas un poco de sistemas, vas a llegar y ganar como los grandes. O sea, para ujú, eso se requiere que vayas creciendo poco a poco, aprendas ciertas habilidades técnicas, aprendas ciertas habilidades blandas y vas creciendo. Entonces, o sea, mi foco en ese momento era seguir creciendo. No importaba que fuera a crecer poco, que fuera a crecer lento, pero iba a ganar experiencia y eso era lo que le ujú. decían a uno. Usted va a ir ganando experiencia y después va a llegar a un punto en que
O sea, como que se va a reventar la burbujita y vas a seguir. Y bueno, y digamos que yo en los trabajos que estuve en ese momento no llegué como a subir mucho, sino que fui cambiando de trabajos. Entonces cada Ujú, vez que cambiaba de trabajos pedía un poquito más. O sea, yo no sabía cuánto estaba en ese momento, como cuánto ganaba el mejor, cuánto ganaba el menor. O sea, no. Yo llegaba y solamente decía, ay, bueno, mi base es 2 salarios mínimos, voy a pedir un salario mínimo más. Voy a pedir un poquito más, así sea la mitad del salario mínimo, a ver si me ofrecen el trabajo y voy ganando experiencia. Y así lo fui haciendo, cambiando de trabajos, conociendo otras cosas, porque también a veces nos cerramos cuando trabajamos mucho tiempo en una empresa y ya conocemos todo, su metodología, cómo es todo, o sea, no solamente la metodología de trabajo, sino cómo son los compañeros, cómo es la dinámica, y llegamos y está bien sentirse en esa zona de confort, o sea, no está mal, pero a veces sentimos, o a mí me pasa, que como yo soy tan curiosa, siento que necesito seguir aprendiendo más. Entonces, y a pesar de que sigo investigando, y obviamente la Internet ahora es un mar de conocimientos y poco a poco se fue abriendo y ya uno podía aprender más cosas, ir mejorando las habilidades, ir aprendiendo por su cuenta de otras tecnologías. Y así también yo lo fui haciendo. O metiéndome, si hacía un cursito, me metía al curso y ir aprendiendo también poco a poco de estos cursos para expandir esas habilidades. Entonces veía que en el trabajo actual no había una forma de que yo pudiera seguir creciendo, entonces obviamente por eso cambiaba, para seguir, como ujú, decimos, ujú. buscando desafíos, no Sí, tanto sí. por el salario, sino esos desafíos, porque eso también le ayuda a uno a una nueva adaptación, conocer una nueva dinámica de trabajo, equipo, entonces eso también le ayuda a uno a crecer. Entonces fui haciéndolo así, cambiando de trabajos, en todos ir pidiendo un poquito más, un poquito más. Obviamente hay trabajos que por el hecho de ser mujer no te van a pagar lo Ujú, de un ujú. hombre. Y lastimosamente, aunque uno pidiera un poco más de que, ah, no, ahí están pagando tanto, porque a todos los hombres que uno veía les pagaba eso y le contaban a uno, no, yo gano tanto. Y uno llegaba y pidiera ese salario, no, no, no se lo daban, le daban un poquito menos, pero yo decía, bueno, igual voy a ir a esa empresa era de renombre, o sea, ya empezaron a entrar más empresas de tecnología acá en Medellín, del extranjero, y no tenía que pensar como la mayoría de compañeros que yo conocía o otros amigos que habían tenido que emigrar, porque Ujú, lastimosamente por esa época mucha gente tuvo que emigrar porque ofrecían más oportunidades en Canadá, ofrecían más oportunidades en Estados Unidos, ofrecían más oportunidades en Europa. Y el salario obviamente, al tener digamos, esa referencia de que es primer mundo, de que hay una seguridad y estabilidad social, porque obviamente vivimos en un país como Colombia donde hay muchas cosas sociales, entonces pensar en eso para muchas personas me decían como que no, porque no te vas del país. Y yo siempre he estado como aferrada acá, no, no solamente por mi familia, sino porque me gusta mucho vivir acá. Pero el hecho de que el salario no sea como lo de las ujú, grandes empresas o otros países, yo decía, bueno, pues estemos aquí y ya después miramos, pues si ya toca, porque ujú. toca de verdad y no hay de otra, pues listo, me voy. Pero ya cuando empezaron a entrar esas empresas, empezaron a traer esos salarios aquí. Entonces ya no era necesario tú migrar y tener que separarte de tu familia, Sí. tus amigos, todo lo que tú conoces acá y explorar, es bueno explorar, pero ya digamos que era algo que yo decía, no, llegará el momento en que yo podré viajar, explorar, y además yo era muy introvertida, muy tímida. En este campo, para los introvertidos y los tímidos, no es un campo muy amable, uno tiene que cambiar e ir creciendo poco a poco. Entonces, bueno, así fue al principio y ya después, ya sí tuve como la oportunidad de viajar, de ir a conocer, explorar, empezar a dar charlas aquí en comunidad, crear aquí comunidad y de esa forma mejorar mis habilidades blandas y bueno, ya tengo la capacidad de pararme frente a un público, aunque al principio hasta se me va la voz, es muy curioso que se me va la voz al ver el público, pero son como los nervios y Sí, entonces sí, sí. mientras se me van pasando ya bueno, ya uno ya va entrando como más, como dicen, en calor y ya sí se puede expresar un poco más como uno es. Algo que mencionaste, bueno, los diferentes roles en la primera compañía que no entraste ejerciendo el rol que tú hubieras querido y te dieron otro rol y después pasaron a maquetear.
Y algo que mencionaste también que en las habilidades blandas, que tuviste que aprender o que decidiste aprender a expandir tus habilidades blandas para poder ejercer y moverte en diferentes roles. ¿Cómo fueron la experiencia con esos roles antes de llegar a un rol que ya era el deseado para ti de programación? ¿Y cómo crees que esos fueron fundamentales para lo que estás haciendo ahorita? Bueno, el primer trabajo, yo fui contratada, o sea, ahí no había un rol que dijera, usted es Ujú, full stack, usted es ujú, front-end, usted es back-end. No, es en esa época no era la moda, en esa época eso no existía. O sea, el sí. concepto sí, pero no era tan conocido aquí. Entonces, prácticamente yo era todera. O sea, lo que me pusieran a hacer, yo lo hacía. Ah, que migre esta base de datos, yo la migraba, y que después que el cliente que se le dañó, y ya algunos como que las primiparadas de borre la base de datos, pero menos mal hice backup. Entonces vuelvo a haga la restauración y esas cosas, a pasar a hacer maquetación, que era algo que curiosamente, como era la parte visual y como yo siempre quise esa parte de diseño gráfico, entonces era como que lo que más me acercaba e iba conociendo, y me pareció un mundo muy curioso por explorar. Entonces después, cuando yo fui migrando a roles que eran más de frontend, me fui alejando mucho del backend, a pesar de que habían trabajos donde había que hacer rol de full stack, porque así le vendían al cliente, entonces tenías que trabajar en un lenguaje que a veces ni habías tocado hace rato, pero listo, volvamos, Ujú, aprendamos en qué versión está, listo, entonces ya funciona así, listo, ya toca aprender cómo funciona, cómo opera, que hay que hacer pruebas unitarias, nunca había hecho, entonces pruebas unitarias, que como, bueno, prácticamente todo lo que le toca a uno de cuando se enfrenta a un stack que no conoce, y luego le toca empezar como a empaparse un poco más. Y obviamente, para mí antes, el hablar de un término como habilidades blandas, yo no sabía de qué trataba. Entonces, poco a poco empecé a aprender por los mismos trabajos que me forzaron a ujú. tomar otros roles y a ganar otras responsabilidades, que era lo de la parte de las habilidades blandas, porque, o sea, yo he sido una persona que es, pues me gusta tener organizado, soy una persona que prácticamente le gusta estar metida en todo, aunque no esté directamente, pero yo leo y veo, Ujú, esta persona está haciendo esto, ve tan bacano el código, y así no me pongan a mí a hacer un code review, a veces llego, exploro y pues me pongo a mirar. Y también en la parte administrativa, a ver, están las guías, no hay guías, le toca a usted aprender como puede, entonces empezar como a organizar, a hacer guías. Entonces hubo trabajos donde me ponían roles como de líder y yo sentía que no estaba preparada. Entonces ahí es como cuando, si le da que ser un líder, o mire cómo es el líder de este equipo, entonces, listo, él hace esto, no, entonces yo puedo hacer eso porque ya lo hacía, y empezar así poco a poco. Pero ya algo que no me gustó de ser líder, y el hecho de manejar personas es lo más complicado, porque te enfrentas a diferentes, o ujú. sea, uno sabe que uno es complicado, uno tiene sus defectos, sus cualidades, pero tener que estar con otra persona, ir aprendiendo eso, pero todo, como dicen, tiene que ser todo políticamente correcto y nunca lo tomes personal, pero es imposible, hay cosas que uno siempre las toma personales. Entonces, como que enfrentar estos choques y ver como que, ay, no, pero es que en qué rol estás, y en qué rol sí puedes, y en qué no, y entonces qué sí puedes, qué no puedes hacer. Y obviamente uno aprende de los errores. Entonces, claro, hubo situaciones incómodas, situaciones en las que me tocó, como dice, meter la pata, como decimos aquí, y pues ni modo, ya seguir en el rol o no seguir, porque habían cosas que no me Sí, sí. gustaban en cuanto a no solamente manejar pues personas, sino solo estar en reuniones. Y ya dejas de lado el código, o sea, ya prácticamente es como mirar que tu equipo haga bien las cosas y obviamente ayudarlos a que ellos crezcan y que sigan haciendo un mejor trabajo, pero como líder tienes Ujú. que sacrificarte. Yo digo, por así decirlo, que yo lo vi en esa época de ya no estar tan involucrado en ciertas cosas. Entonces yo decía, y entonces uno cómo sigue creciendo y cómo se Ujú, enfrenta a las nuevas situaciones técnicas si no va a estar empapado. O sea, entonces yo decía, no, yo rechazaba ahí mismo el rol y decía, bueno, ya estuve cierto tiempo, honestamente no me gustó que no pudiera tocar código, ujú. y bueno, yo sé que yo tengo ciertas habilidades, pero mejor déjeme como desarrolladora. Entonces, como desarrolladora me ha dado la oportunidad más de
seguir en el mercado, conocer, pues enfrentar otras situaciones que obviamente podrías enfrentar como un rol de líder y con otras habilidades, pero también como desarrollador tienes que aprender muchas cosas. Esta industria siempre está cargada de Sí, desafíos. sí, sí. Algo quisiera saber, con todos esos roles y responsabilidades que tú rápidamente adquiriste, y creo que fue por el simple hecho de que siempre estabas aprendiendo, siempre te estabas dando la oportunidad. En cada etapa, en cuáles de las etapas tuviste el síndrome de impostor y cómo superaste en cada de esas ocasiones este síndrome? Bueno, cuando tuve síndrome del impostor, prácticamente el síndrome del impostor lo tuve todo el tiempo. O sea, siempre he tenido síndrome de impostor desde el colegio, desde la universidad, que pensaba que no iba a ser capaz con la carrera y tratar como de no, pues sí, o sea, hay que seguir y dar lo mejor en este trabajo de sistemas, ya después que ya le dieron nombre, que era el síndrome del impostor y qué era y Ajá, por qué era, y ya uno ya le podía dar nombre a esa falta de autoestima, porque ujú, realmente eso viene a ser una falta de autoestima y de uno creer que uno no es capaz de hacer algo. Entonces, digamos que forma de motivarme es como seguir, porque pues obviamente si uno a veces puede tener momentos en los que el síndrome del impostor ganó y pues si no está mal, yo aprendí que no está mal, hay momentos en los que uno tiene que hacer pausas y analizar, como ver una retrospectiva de lo que uno ha hecho, de lo que quiere lograr y ese hecho de poder sentarme a hacer esas retrospectivas me han ayudado a pensar como no, yo puedo llegar hasta allá y tengo que seguir. O sea, si yo en este momento digo, no, me dejo ganar por el síndrome, yo no soy capaz, no pude, pues bueno, qué pesar, sí, no, pues será que buscar otra carrera, hacer otra cosa, pero igual, o sea, yo sé que voy a sentir como que no logré hacer algo que yo quería hacer y yo sé que yo podía llegar hasta allá. Entonces, digamos que aprendí como a convivir con el síndrome del ujú, impostor. ujú. Incluso para crear contenido, es curioso, pero llevo un año sin empezar a crear contenido y ha sido por dos razones. Una es por el síndrome del impostor, porque dejé que unos comentarios me afectaran, Mm, entonces eso ayudó a que yo dejara de crear el contenido. Y lo otro es porque debido a esos comentarios y a que yo sintiera que no era capaz y que me faltaba más, volví a la academia y volví otra mm, vez a empezar como a estudiar y yo sé que esos conocimientos los podía adquirir por mi cuenta, haciendo cursos, viendo libros, pero quería volver a la academia a ver cuál era la diferencia de tantos años que yo había dejado, pues obviamente que yo salí graduada, ahora como estaba en este momento el estudio y conocer por qué la gente no quiere tomar de pronto una carrera formal o estudiar formalmente y buscar una opción como bootcamps o una opción más rápida y no está ujú. mal, pero quería ver como esos contrastes, porque yo soy profesora de bootcamps y también doy cursos y hago mis propios talleres, pero también quería ver que podía yo comparar con la academia y cómo podía eso ayudarme a mejorar el futuro contenido que yo puedo crear. Y también a la vez, digamos que como reconocimiento personal o algo que yo quería hacer era poder seguir creciendo en la parte profesional, académica y tener la oportunidad en un futuro, así como doy clases en bootcamp, poder dar clases en la universidad y poder llevar estos conocimientos. Entonces, bueno, ahí fue cuando yo dije, vamos a parar un tiempo la creación de contenido y démonos esa oportunidad para también seguir mejorando habilidades y seguir viviendo con el síndrome del impostor, pero ya sé que el síndrome lo uso para darme motivación en que él me está avisando de que de pronto tengo que hacer una pausa o tengo que analizar cómo voy o cómo puedo crecer o cómo puedo salir de esa zona de confort para poder seguir avanzando. Yo creo que el síndrome de impostor siempre es bueno, porque yo creo que es la manera, como mencionaste tú, que te lleva a tomar acciones. He escuchado que, especialmente para las mujeres, el tener el síndrome de impostor la ha empujado a ser perfeccionista, a tal vez a estudiar un poco más o a prepararse mucho más de lo que normalmente hubiera sido para una presentación,
para una mujer, ha sido tal vez, he tenido la oportunidad de entrevistar a alguien más, por el simple hecho de la manera como el hombre tal vez minimiza las habilidades. Entonces el siempre tener eso, no solamente es puede haber dos opciones, te rindes o te superas y sobre prepararte. En tu caso yo veo que sentiste síndrome de impostor, pero no te quedaste ahí, sino que dijiste, voy a preparar, voy a regresar a estudiar y a prepararme para contrarrestar este síndrome de impostor. Pero yo creo que siempre vamos a pasar eso, pero cómo reaccionamos cuando tenemos eso, si nos damos la oportunidad o no, si nos preparamos o no, para poder sentirnos la confianza en nosotros mismos, como mencionaste. Bueno, muy, muy admirable. Y hablando sobre creado de contenido, um, ¿cuándo surgió esa curiosidad? Que me imagino que fue una curiosidad. ¿O cómo surgió esa por el crear contenido y cuál fue los primeros el tipo de contenido que empezaste a crear al principio? Bueno, los primeros contenidos, o bueno, lo que me llevó a crear contenido Ujú, prácticamente fue las comunidades. O sea, yo empecé como voluntaria, luego me convertí en organizadora de comunidades y ahí poco a poco empecé a dar charlas. Entonces, como empecé a dar charlas, yo decía, bueno, yo voy, doy una charla, estoy en X comunidad, pero si luego tengo que volver a preparar el mismo material, ¿dónde quedó ese material? O sea, yo ujú, podía haber preparado un speech, pero eso se queda ahí ese documentico, o se quedan ahí esos slides, y ya, la gente los vio en una charla y los vio ahí solamente lo que yo transmití, pero si de pronto podía yo llegar a muchas más personas que de pronto les pudiera servir eso mismo que yo estaba compartiendo, entonces yo dije, no, pues yo no era como así TikToker ni influencer y en ese momento ujú, tampoco es que existiera TikTok ni Instagram. Estaba Twitter y yo asistía a charlas y conferencias y yo empezaba a poner posts en Twitter de, esta es la foto de esta charla. Y bueno, y así empecé. Y luego ya yo dije, no, pero lo que yo escribo, ese speech que yo preparo, lo podría convertir en un artículo. ujú. Entonces, en esa época empezó Medium y yo me registré a Medium y empecé contando la primera experiencia que yo tuve cuando empecé a crear comunidad. Ese fue como el primer artículo. De los primeros artículos que creé fue como, bueno, cómo me adentré yo a de verdad una persona tímida que realmente se bloqueaba al hablar, que se ponía hasta rojita como un tomate, todavía a veces me pongo roja como un tomate, pero que cuando se ponía así yo era como que no, ya no voy a hablar y no, qué miedo, no, qué pena, yo no tengo nada para decir y se me olvidaba todo el discurso. Llegar y estar en una comunidad y organizar y empezar a decir a la gente, venga a la comunidad, esta comunidad les puede enseñar muchas cosas, les puede mostrar speakers internacionales, empezar ahí a hablar y empezar a dar esos speech. Eso fue como lo que me empezó a mí a motivar a crear contenido, o sea, a empezar a dar esas charlas, luego empezar a escribir los artículos en Medium, entonces ya empecé a escribir artículos de Angular, porque a mí Angular antes, y fue en eso, o sea, Angular fue la que me convirtió en expert, y obviamente yo creaba comunidad de Angular, yo iba a los meetups de Angular, empecé con, digamos, una amiga y otra persona conocida a crear comunidad de Angular aquí en Medellín. Entonces ahí fue como que empezamos a expandirnos, o sea, empezamos a darnos a conocer, empezamos a dar talleres, pero es muy curioso que a pesar de toda esa parte tímida que yo tengo, me lleve a que yo no quiero ser muy visible. Entonces por eso yo no me expongo tanto, yo no me expongo tanto, yo no me mantengo, o sea, yo voy a un evento y yo soy más como una persona de, yo soy una asistente y tengo un bajo perfil, y es curioso que tengo un bajo perfil a pesar de que tenga canal de YouTube, a pesar de que, o sea, en este momento tengo canal de YouTube, tengo canal de Twitch, he hecho algunas transmisiones, hacía más el año pasado y bueno, y empecé a escribir artículos y todo eso, pero curiosamente lo de este año me ha llevado a tener mucho más bajo perfil y yo soy como que, bueno, o sea, si yo te puedo ayudar, yo te ayudo, yo te oriento, yo te guío, si tengo el tiempo te puedo dar como un taller o así, pero he estado como, no, en este momento hagamos una pequeña pausa, preparemos mejor.
el material que tenemos para brindar e incluso cosas que se me olvidaran de que cómo fue que yo me convertí en GitHub Star y hace poco me preguntaron y me decían, diga cómo se convirtió en GitHub Star y yo decía, no, yo empecé a dar charlas, pero lo que te ayuda mucho a ser GitHub Star es el open source, el empezar Ujú, a compartir esa parte y yo no recordaba que yo había creado unos open source. Y esos open source fueron en Angular, fueron guías que yo después me enteré que hay personas que las usan para ujú. aprender esos conocimientos de Angular que al principio eran una caja de Pandora que nadie podía descifrar y que veían eso que yo había sacado, yo saqué algo que se llama la metamorfosis de Angular, porque para mí eso era de pasar de un capullito a pasar a una bella mariposa de cuando tú aprendías los conceptos. Y así prácticamente lo puse con dibujitos, mi open source de Angular y con los conceptos de versiones que obviamente ya tengo que actualizar, pero esos fueron mis primeros open source y lo primero que yo creé no fue software, fueron guías y yo encontré una Ujú. forma de que el open source no solamente era eso y podías empezar de esa forma y así fue que también yo empecé. Incluso yo tengo uno que se llama recursos de frontend donde son links y otras personas empezaron a añadir sus links que son los contribuidores. No será como, no tengo millones ni miles, pero tiene 150 estrellas y hay personas que encuentran esa página de recursos y ven que hay un link que les puede ayudar y pueden ser un link de una persona que es tech influencer, porque son recursos que yo intento buscar que sean gratuitos para que la gente use y que de pronto si no conoce alguna persona que tenga el super canal de YouTube, que obviamente uno dice ya es súper conocido, pero hay gente que no lo conoce, puede de pronto por ahí empezar a Ujú. buscar esos recursos para que esa persona sola empiece a aprender por sí mismo. Sí, wow. Bueno, y me interesante algo que mencionaste varias veces es que eres introvertida, pero todas las áreas que ya estás usualmente ejerciendo son áreas que te me imagino que te empujan a salir de ahí y claramente mencionaste que tuviste que superar ya las habilidades. ¿Cómo fue tu experiencia? Mencionaste brevemente también cómo empezaron tú envolverte en crear comunidades, pero tus primeras experiencias dando conferencias, sé que dijiste que te pones nerviosa, pero ¿qué fue lo que te llevó a seguir dando conferencias? ¿El simple hecho de poder compartir o de superarte en estas habilidades blandas? Bueno, lo primero que me impulsó para poder compartir fue, o bueno, para poder dar charlas fue eso, compartir, porque yo iba a eventos y yo veía que había personas que así estuvieran muy nerviosas, daban Mm, talleres, daban charlas y yo llegaba y yo me decía, pero yo también de pronto tengo algo que compartir. Yo tengo, pues yo conozco muchas cosas, yo pues soy una persona o sea, estudió educación de una educación formal, o sea, tiene los conocimientos en software, ha estado en el mundo de full stack, ha tocado muchas herramientas, porque yo en estos 12 años de experiencia que tengo, he tocado muchas herramientas, he trabajado por diferentes lenguajes, he creado un sinnúmero de aplicaciones que yo cuando me pongo a pensar y yo, ve, yo hice esto, o sea, increíble, yo hice eso, o yo no me acuerdo que hice esto, yo he hecho juegos, o sea, he hecho de todo tipo de aplicaciones y son cosas que uno puede compartir con la gente que de pronto está empezando, que eso digamos que fue como la motivación de poder compartir con esas personas que están empezando en este mundo para que estén en este mundo, que este mundo a mí me cambió mucho la vida, ha sido una gran motivación para mí y puede ser la motivación y una forma en que otra persona puede cambiar su realidad. Y o sea, desde nosotros que somos latinos, que tenemos que enfrentar socialmente tantas cosas, que no tenemos tantas oportunidades, yo siempre he dicho, o sea, esta carrera nos puede ayudar a poder nosotros empezar a cambiar esas realidades y al cambiar la realidad de nosotros también cambiamos la realidad de nuestras familias. Entonces es algo que a mí me empezó a impulsar y ya después yo decía, bueno, o sea, va a hacer, no sé, en Medellín va a pasar X conferencia, que las primeras conferencias mías fueron, por ejemplo, en G Colombia, que después se convirtió en G Conf, y bueno, digamos que en la actualidad aquí en Colombia pues no han habido más versiones, pero esa fue la primera y fue un reto, porque yo lo vi como reto porque la conferencia había que hacerla en inglés. mm, Entonces, claro, había que dar una charla en inglés aquí en Medellín, que hablábamos español, pero
La modalidad de la conferencia era que, como era conferencia internacional, entonces Mm. como para dar más nivel a la conferencia, tenía que ser en inglés. Entonces, claro, habían dos retos. Uno, poder estar en frente a un público y el otro, ya pues prepararme todo y compartir ese conocimiento, pero en inglés. Entonces yo decía, bueno, pues, o sea, yo no soy la persona que, pues, el inglés perfecto, yo no soy nativa, pero de pronto lo puedo hacer. Y yo llegué y preparé el speech y preparé mis diapositivas y para mis diapositivas yo les dediqué mucho tiempo. Yo me demoré como un mes preparando las diapositivas. Y aparte de demorarme un mes preparando las diapositivas, otro mes preparando el speech, hablar en inglés y pararme frente a un público, pero lo más chistoso fue cuando ya llegué al momento de mi charla, yo estaba súper nerviosa, o sea, me temblaba todo y aparte cuando yo me paro en ese escenario, yo quedé así como que, o sea, yo estoy aquí y en serio estoy parada aquí enfrente de estas personas y detrás mío estaba mi imagen, o sea, mi foto súper gigante porque la pantalla era inmensa y yo estaba, o sea, yo no podía creer que yo estaba ahí haciendo eso. Y bueno, ya ahí empecé, a veces pues me traba un poquito, pero seguía, pero cuando yo terminé de dar esa charla, fue la experiencia, o sea, yo nunca había sentido el sentimiento que sentí cuando terminé, o sea, fue como una descarga de adrenalina, como cuando vas a una montaña rusa y tú Ujú. llegas, subes y cuando bajas sientes ese vacío, prácticamente me pasó lo mismo. Yo llegué, estaba enfrente de ese público, di la charla, era una charla de 30 minutos y la terminé. Y luego yo llegué y abracé a todos y estaba con esa descarga de adrenalina de que ya lo hice, o sea, lo logré, yo lo logré, o sea, una persona introvertida, lo logré pararme frente a ese público, dar mi charla y entregar ese conocimiento que, o sea, no estaba hecho, era una idea muy loca mía que mezcló Angular, mezcló también la parte visual, la usabilidad, la experiencia de usuario y todo eso junto lo expresé para entregar ese conocimiento de que era posible. Y me sentí muy orgullosa de mí misma, de poder haber logrado superar esos retos y fue como que, como el cheat, como que no, yo ya lo hice ahí, yo sé que lo puedo hacer en esa conferencia y curiosamente este año voy a varias conferencias internacionales a poder entregar parte de ese conocimiento y todo lo que yo pues digamos preparo y hago a la comunidad latina. Ah, wow. ¿Y cómo ha sido en resumen ya estar en esta faceta donde tú estás cómoda dando conferencias y compartiendo conocimiento, creando contenido? Sé que ahorita estás preparando y eventualmente vas a compartir nuevamente contenido en YouTube o en Twitch, pero ¿cómo ha sido en general esta experiencia de no solamente superar tus miedos o de poder estar enfrente de las personas, pero ya estar en un nivel donde tú es parte de tu trayectoria, es parte de tu carrera, poder compartir y ser parte fundamental para otros, dando el conocimiento? ¿Cómo es para ti, en un resumen, esta experiencia de hacerlo ya como parte de tu carrera, de quién es Vanessa? Bueno, puedo decir que es una experiencia que me ha aportado mucho. Yo he aprendido muchas cosas y estoy inmensamente agradecido y le agradezco mucho a la comunidad porque digamos que gracias a arriesgarme fue que yo logré conocer la comunidad, amar las comunidades de software, querer compartir ese conocimiento con ellos y es algo que me llena mucho y es algo que yo digo no voy a dejar de hacer porque puedo brindar algo a alguna persona. Puede ser una sola persona, pero digamos que mis palabras, mi conocimiento, eso que yo tengo para compartir puede tocar a una persona y eso me enriquece y me llena. O sea, digamos que para mí es Mm. la recompensa más grande. Curiosamente ha pasado así y el hecho de poder escuchar que uno realmente puede contribuir a otras personas, eso es como lo más gratificante para mí y que me impulsa a seguir haciendo, a seguir en este medio que requiere de visibilidad, así yo no quiera, desde mi introversión y mi timidez, pero que me sigue impulsando a seguir compartiendo y además el hecho de ser mujer, porque no somos muchas mujeres en esta industria y el hecho es cambiar esa mentalidad de que más mujeres
puedan estar aquí en esta industria, pueda cambiar su realidad y sean una inspiración para otras. Y pues para otros, porque a pesar de todo, aunque somos mujeres y queremos inspirar a otras mujeres, también inspiramos hombres y es, digamos que algo súper bueno el poder contribuir a todos. Sí, sí, claro. Algo que pude compartir con alguien que entrevisté es del tener a una mujer como maestra, como conferencista, es muy, muy emotivo. Y me imagino es muy emotivo para las mujeres poder ver a alguien como tú que ha superado bastantes barreras, la barrera principal de ser mujer y poder mm, realmente superar eso y poder compartir conocimiento. Yo creo que es muy fundamental de poder ser representar a cada uno de los hombres, varones, a todos, para poder, y especialmente en Latinoamérica, para representar el arduo trabajo que has podido hacer y todos los conocimientos, la experiencia que tienes, como mencionaste, poder compartirlo. Estoy muy de acuerdo contigo. En, en futuro, ¿qué proyectos o qué sueños tienes para seguir creciendo como desarrollador? Ahorita estás actualmente como front-end y tienes conocimiento en back-end, pero algún proyecto personal o en profesional que quisieras compartir o un sueño que está un poco más lejano, pero eh, que quisieras tú eventualmente eh, hacer. Bueno, como mencioné, yo volví a la academia, entonces en este momento estoy haciendo una maestría, de la cual muchos de esos temas de investigación son cosas que voy a mencionar en charlas que voy a compartir a futuro. Entonces, poder culminar la maestría, digamos que a nivel personal y académico, es como esa meta que se viene prontamente, no es un futuro lejano, es como un futuro más cercano de algo que yo quiero lograr. Y aparte de eso, yo obviamente voy a continuar con la creación de contenido, con muchos proyectos que había dejado como en pausa y volver otra vez a retomarlos para seguir dando la visibilidad que yo quería seguir dando digamos que en una sección que yo tengo, que se llama Café Code, que la idea era enfocar, dar visibilidad a las mujeres, seguir haciendo esa sección y otras secciones que se van a venir nuevas ya como en la parte técnica para pulir ciertos temas técnicos. Había algo que siempre todo el mundo me decía, ¿usted por qué no hace un curso de esta tecnología? Pero yo decía, no, pero es que ya todo el mundo lo ha hecho y todos me decían, no, pero es que no importa, o sea, no importa que ya lo hizo fulanito, Pepito, usted lo puede hacer, usted no importando, pero es que son sus palabras y como que sus palabras le llegan a ciertas personas, nos gustaría que algún día lo hiciera. Y curiosamente, o sea, digamos que yo he estado más motivada en vista de que he estado como también más preparándome un poco más académicamente y también de empíricamente en sacar ciertos cursos que así ya los encuentres en otros canales, igual va a ser mi versión para Ujú. entregarla al público. Entonces eso también se viene pronto en mis canales y unas ideas de unos open source que yo tengo en mente, que eso también espero poder iniciarlos este año y poderles dar continuidad para poder seguir contribuyendo a que más personas puedan aprender más fácilmente estos conceptos. Y bueno, mi foco es la web, entonces para que puedan amar más la web y quién quita que amen JavaScript a pesar de que hay muchas personas que lo quieren matar con ROS o con otras Ujú. tecnologías, e igual poder entregar más de esos conceptos y ese conocimiento. Una pregunta la pregunta que casi se me olvida, ¿dónde quedó el sueño o el anhelo de poder crear animación o ilustración? ¿En qué parte quedó anime para ti? Bueno, es muy curioso porque, bueno, yo todavía sigo viendo anime, no veo como muchas series comerciales, pero ¿en dónde quedó? O sea, durante todo ese tiempo que yo estuve trabajando, yo me metí a estudiar diseño gráfico. ¿Mm? Yo me metí a estudiar diseño gráfico, lo estudié como una técnica que prácticamente es como 2 años, pero por el trabajo solo podía hacerlo los sábados y por el tiempo que requiere hacer esos trabajos que ponen, digamos, en la academia, tomaban mucho, entonces esos 2 años que son lo fijo para una persona, yo me lo estaba tomando muchos más años, pero a la final, como entendí que el diseño gráfico era más como piezas visuales, más como entregar
digamos que ahora vamos muy del lado del marketing, entonces en eso lo estaban enfocando. Entonces yo dije, no, esto no es lo que yo quiero hacer, o sea, lo mío es ilustración y bueno, esto no fue, pero igual entonces, o sea, no terminé ese estudio, pero lo que yo aprendí me ha ayudado para que me pongan en roles donde tenga que ir a hablar con los de UX y Ujú, explicarles un poco más cómo funciona algo desde la parte de la visión de la web como un desarrollador a algo que ellos ya conocen y dominan desde la parte visual. ujú. Entonces, claro, eso me ha ayudado demasiado en la carrera como frontend. Entonces, por eso he seguido más como especializada en el frontend, precisamente por estas habilidades que yo he adquirido. ¿Y yo qué hago para no abandonar ese sueño de la ilustración? Incluir mis ilustraciones en las diapositivas o en alguna pieza gráfica que yo vaya a hacer para dar mis charlas. Entonces es como que, o sea, yo para elaborar ciertas charlas le dedico cierto tiempo, cierto amor, porque están mis ilustraciones ahí, son esas piezas que estoy creando y aparte que te voy a entregar un conocimiento técnico, también te voy a hablar visualmente para que ese conocimiento te quede más ahí, más reforzado. Entonces eso es como de la forma en la que yo combino esas cosas que me gustan y que amo. Y bueno, el anime siempre hace parte de mi vida en diferentes formas, entonces la ilustración, esa es como la forma en la que yo mezclo ese sueño que no se pudo realizar, pero no sé si en un futuro se pueda. Me gusta mucho que realmente uno no solamente es uno desarrollador, hay muchas caras y en eso eres desarrolladora, tienes también diseño y todo eso conlleva a ser quien eres y como mencionas, te ayuda, te ha dado oportunidades y me imagino que si no hubieras seguido o no te hubieras registrado en lo que es diseño gráfico, no hubieras tenido estas oportunidades o no hubiera sido tan fácil para ti ejercer este tipo de roles que tienes. Así que yo creo que es muy interesante que uno tal vez no tiene en cuenta que a veces los roles que uno tiene hay muchas facetas y uno se puede dar la oportunidad de seguir el sueño, aunque no sea el principal, el rol principal, pero sigues alimentando esa curiosidad por la ilustración. Bueno, ¿algún consejo que tengas para aquellos que están iniciando en la programación? Mencionaste que ahora con la internet hay una inmensidad de recursos. Muchas de las cosas que llegan a preguntar es dónde empiezo, qué tipo de lenguaje, pero en tu experiencia, ¿cuál sería una de las cosas principales que alguien que está empezando tiene que empezar a pensar o a organizarse para tener un éxito, especialmente al principio que están aprendiendo a programar? Bueno, para muchas personas, a veces empezar como con algo sencillo, visual, les ayuda como a mantener esa motivación. Entonces, digamos que yo siempre intento como a la gente enfocar en que aprendan el frontend, o sea, que aprendan esos conceptos del HTML, CSS, JavaScript. Yo sé que para todos no es fácil el CSS porque he visto que para muchos como que es un dolor de cabeza, pero de todas formas igual, o sea, esa es la base de la web y es una base que les ayuda a muchos a conseguir hasta su primer trabajo, porque es algo que puedes materializar más fácilmente y que se puede ver más fácilmente, ya sea así sea como que empieces como un freelance, porque no necesitas empezar como en la academia y puedes buscar un curso y de ese curso irte guiando, pero lo más importante es la práctica. Entonces, eso es, digamos que lo más importante y la base. De los recursos que están en Internet, digamos que está la página de MDN, yo siempre recomiendo, no es por, digamos que publicidad o hacerles publicidad, pero siempre recomiendo FreeCodeCamp porque me ha gustado mucho los recursos que tienen, esa parte de uno poder ir paso a paso en cada unidad, poder tener esa práctica, porque es que muchas personas pueden ver la teoría, pero Ujú. no saben cómo materializar esa práctica. Entonces, poder empezar como con esos pequeños pasos, eso es de una gran ayuda para todas las personas que están empezando en este mundo, porque tú puedes pegarte de muchos libros, puedes ver muchas páginas, pero si tú no replicas eso mismo que están haciendo, ahí se te va a quedar ese conocimiento y esas ganas, y cuando tú empiezas a materializarlo, ahí ves que tú sí puedes hacer lo que esa persona que de pronto tanto admiras o de lo que esa persona compartió en ese artículo
que el objetivo era que tú hicieras eso y que tú estás replicando, o sea, tú puedes ver que ahí vas progresando poco a poco, puedes lograr llegar a ser igual a esa persona que admiras, porque eso ayuda mucho, tener como una influencia, un role model, porque eso te ayuda a inspirar de que si esa persona, y no es por compararte, sino esa persona, lo que hace, el conocimiento que tiene, eso a veces te sirve como Ujú. motivación. Y también en este mundo sirve mucho la práctica, entonces ya saben, o sea, la práctica, y no está de más que miren un poquito de algoritmia y estructura de datos, eso ayuda mucho más para seguir creciendo más rápidamente, que no es para todos como el primer camino, pero o sea, es algo que en algún momento es muy importante que todos consideren, porque es algo fundamental de Sí, lo que hace esta carrera. Entonces, es algo que así como otras, que te tienes que aprender todo el cuerpo humano o toda la parte de un circuito y qué hace esto otro, esto también tiene como ciertas orígenes, la raíz de todo va y parte como de la algoritmia, entonces eso ayuda a que muchas personas tengan más oportunidades en sus trabajos. claro, sí, sí, sí. ¿Qué consejos les darías a las mujeres en específico, sabiendo que es difícil para las mujeres? Tal vez, no sé si tengas recomendaciones para ayudar que las mujeres puedan superar las dificultades, ya sea en el trabajo o las oportunidades. ¿Qué tipo de recursos crees que sería fundamental para ellas a tomar o que tú hubieras querido tener en el pasado, que puedas recomendar ahorita para que puedan ellas superar, ya sea el síndrome de impostor, dificultades en el trabajo de ser la única mujer, no sé, algo que pusieras recomendar a las mujeres? Bueno, para las mujeres, bueno, digamos que son muchas recomendaciones, porque digamos que empezando que esta industria ha sido mucho más del lado masculino más que del lado femenino, es que no se dejen como guiar por esos sesgos que existen y esos mitos, porque realmente si ustedes quieren estar en esta industria y quieren aprender, que se motiven por esas ganas que las llevaron a tomar la decisión de introducirse en este campo, porque nosotros a veces olvidamos cuando estamos en esta industria que fue lo que inicialmente nos motivó para llegar a ella, y van a Ujú. haber muchos desafíos, desafíos en el conocimiento, y van a tener el síndrome del impostor, desafíos en cuanto a trabajar con hombres, y van a tener el síndrome del impostor, van a tener situaciones incómodas, y van a tener el síndrome del impostor, o sea, el síndrome del impostor tratan de volverlo su mejor amigo, porque va a estar en todo momento, en cada etapa y en cada fase de lo que ustedes vayan a hacer en la carrera. Pero como digo, es que lo vuelvan su mejor amigo, aprendan de él para que les muestre eso que está mostrándolo como una alerta, como de que no soy capaz, vean y analicen qué es lo que las llevó a pensar en por qué no son capaces y la situación en la que momento están enfrentando. Si de pronto es una situación incómoda con su equipo de trabajo, con su líder o digamos a nivel salarial, piensen en qué fue lo que las impulsó inicialmente, y ustedes a la única persona que les tienen que demostrar cuánto valen o lo que son capaces son ustedes mismas. Y eso nosotros lo olvidamos mucho. Especialmente las mujeres somos muy susceptibles a olvidar de que somos capaces de muchas cosas. Por el hecho de ser mujeres ya somos muy afortunadas. Yo considero que somos muy afortunadas porque ya tenemos físicamente un montón de habilidades que los hombres no poseen, y tenemos que aprender que esas habilidades nos pueden ayudar a nosotros a jugar en favor y conocerse muy bien ustedes mismas para que eso sea una fortaleza. Entonces tienen que analizar, conocerse en ustedes mismas y ayudar a que esas cosas las puedan motivar y seguir en esta industria, porque realmente tiene muchas ganancias y desafíos no solamente van a encontrar en esta industria, sino en todas. Y si de pronto no conocen muchas industrias, no es que de pronto tengan que explorarlas todas. No, no, no. O sea, se pueden quedar en estas, pero intentar ver la forma en que puedan enfrentar ese desafío sin que eso implique que juega un papel en contra de su salud física, su salud mental, porque si llegan hasta que las afecte física o mentalmente, entonces hacer como, o sea, parar y buscar otra forma de seguir haciendo lo que ustedes quieren hacer o seguir hasta donde ustedes quieren llegar,
pero analizar todos los puntos a favor, en contra, ver qué opciones tienen o qué opciones pueden ver, porque tenemos la internet y podemos buscar recursos que nos ayuden a mejorar nuestro estado de ánimo, si estamos muy estresadas, o sea, si el trabajo nos abruma, tenemos que tratar de alejarnos de esas cosas que nos estresan y nos abruman, y ya de esa forma vamos a pensar más claramente. Si de pronto eso no les ayuda, buscar un amigo, buscar un grupo de apoyo, que a veces las comunidades sirven para eso, y de esa forma también ustedes van a poder ver más posibilidades, conocer más posibilidades si no las conocen, o más recursos. Entonces eso es como consejo, no solamente para las mujeres, porque también muchos hombres lo pueden tomar. Sí, exacto, sí, fantástico. Yo creo que es una manera excelente de cerrar. Y bueno, ha sido un placer realmente poder conversar. Yo sé que es una entrevista, pero yo sentí que era una conversación, revivir varias de las facetas de tu vida que has pasado. ¿Quieres compartir enlaces o donde aquellos que están escuchando, te están viendo, puedan seguir y estar pendientes tal vez cuando ya estés a punto de compartir contenido en Twitch o donde tú quieras? ¿Quisieras mencionar alguno de los lugares donde prefieres que te sigan? Claro, bueno, digamos que Twitter, aunque yo no tenga y no pague, pues digamos que por la cuenta y todo eso, me pueden encontrar como Vanessa Marelli. Igual ahí yo comparto siempre, digamos, un link de mi artículo, si tengo un video o cualquier cosa que haya sacado, lo comparto por ahí. También me pueden seguir en el canal de YouTube, que me pueden encontrar en todas partes como Vanessa Marelli. Y si no, pues buscan en Google Vanessa Marelli y les van a salir ya sea en Medium, que es mi blog, o en Depto. Y en Instagram, yo tengo dos Instagram, uno es cuenta personal y el otro ya sí es donde comparto el contenido, que en Instagram me pueden encontrar como Vanessa Marelli Coach. Si encuentran otra Vanessa que se parezca igual a mí, aunque sea yo, que es la otra cuenta de Vanessa Marelli, esa solamente es una cuenta personal y ahí solo comparto fotos de mi familia, viajes, pero no contenido así como ya la otra cuenta que ya sí oficialmente la uso para compartir contenido técnico. Perfecto. Bueno, con todos estos enlaces los vamos a compartir en las notas, así que pueden ustedes ver si no apuntaron o no escucharon bien. Cualquier otros enlaces vamos a estar compartiendo, así que pueden ustedes explorar esas notas. Muchas gracias nuevamente, Vanessa, por darme la oportunidad. Y gracias a todos que nos están escuchando. Espero que haya sido de inspiración, que yo estoy seguro, yo estoy inspirado, especialmente porque este es el claro ejemplo de superación cuando hay muy pocas oportunidades, muchas cosas que hubieran surgido diferente. Uno se puede dar la oportunidad y siempre el seguir peleando o el seguir trabajando para darse estas oportunidades. Así que muchas gracias nuevamente, Vanessa, y gracias a todos que nos están escuchando. Nos vemos y oímos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos por escuchar el podcast de FreeCodeCamp en español. Si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos. Ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.